Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Y es que en el mundo de las telenovelas turcas, y específicamente en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, siempre hay drama, misterio y por supuesto, muchos rumores. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en uno de los temas más comentados de los últimos tiempos, el supuesto drama que surgió entre Kerem Bürsin, Hande Erçel y, por qué no decirlo, su hermana. Sí, vamos a desentrañar la verdad detrás de los titulares, de las especulaciones y de todo lo que se ha dicho sobre esta relación. ¿Están listos para descubrirlo? Porque yo sí. Y antes de que empecemos, quiero pedirles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. No se pierdan ni un solo vídeo. Subo contenido sobre el mundo de las telenovelas turcas, chismes, novedades y análisis que estoy segura les encantarán. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna notificación y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, comencemos. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzó en el set de Love is in the Air. Para quienes no están familiarizados, Love is in the Air, o Sen Kalkapimi en turco, fue un éxito rotundo a nivel mundial. La química entre Kerem y Hande era innegable, y no tardaron en surgir rumores de que esa conexión que veíamos en pantalla iba mucho más allá. Y efectivamente así fue. Confirmaron su relación, y el mundo entero celebró a esta pareja. Eran la pareja de ensueño, la it couple de la televisión turca. La serie, una comedia romántica ligera y encantadora, conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Eda, una estudiante de arquitectura que ve truncados sus estudios por una beca cancelada, y Serkan, un empresario exitoso que le propone un trato para fingir un noviazgo, cautivó a la audiencia con su mezcla de humor, romance y la espectacular ambientación de Estambul. Y por supuesto, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas, era la chispa que encendía el fuego. El éxito de la serie se tradujo en una enorme popularidad para sus protagonistas, que pasaron a ser perseguidos por los medios y los fans. Cada foto, cada declaración, cada gesto era analizado y comentado al detalle. La Kerem y Hande manía se apoderó de las redes sociales, y la pareja se convirtió en el centro de atención. Viajes, fotos juntos, declaraciones de amor, todo parecía perfecto. La imagen pública de la pareja era la de dos jóvenes enamorados, disfrutando de su éxito y de su amor. Compartían momentos cotidianos, viajes románticos y gestos de cariño que alimentaban la fantasía de los fans. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que documentaban su relación, creando una narrativa de cuento de hadas moderno. Pero como en toda buena historia, no todo es color de rosa. Los medios de comunicación y por supuesto, los fans, comenzaron a notar ciertos detalles que en un principio, pasaron desapercibidos. Uno de ellos era la presencia de la hermana de Hande, Gamze Erçel. Gamze siempre ha sido una parte fundamental en la vida de Hande, no solo como hermana, sino también como amiga y confidente. Gamze, con su carácter protector y su cercanía con Hande, siempre ha estado presente en la vida de la actriz. Desde su infancia, Gamze ha sido una figura importante, apoyando a Hande en sus sueños y siendo un pilar fundamental en su vida. La relación entre ambas hermanas es muy cercana, y siempre se han mostrado unidas y cómplices. El problema, o al menos lo que se especuló, es que Gamze, según algunos, parecía no aprobar del todo la relación de su hermana con Kerem. Se rumoreaba que Gamze sentía cierta desconfianza hacia Kerem, o que simplemente no estaba de acuerdo con la dinámica de la relación. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde las teorías se multiplicaron. Algunos decían que Gamze era muy protectora con Hande y quería lo mejor para ella. Otros especulaban sobre diferencias de opinión, o incluso sobre la posibilidad de celos. Las especulaciones sobre la relación entre Gamze y Kerem comenzaron a cobrar fuerza a medida que se observaban ciertas dinámicas en las redes sociales. Las interacciones entre ellos, que en un principio eran frecuentes y amistosas, comenzaron a disminuir. Los me gusta, los comentarios y las fotos en las que aparecían juntos se volvieron menos comunes, lo que alimentó las sospechas de los fans y la prensa. Lo cierto es que poco a poco las interacciones entre Kerem y Gamze se volvieron más escasas en redes sociales. Fotos que antes eran comunes dejaron de serlo. Las publicaciones en las que aparecían los tres juntos se volvieron raras. Y obviamente los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de esta supuesta tensión familiar.
Los portales de noticias y los programas de televisión dedicaron espacio a analizar cada detalle, cada gesto, cada silencio. El punto de inflexión llegó cuando, después de un tiempo de aparente felicidad, Kerem y Hande anunciaron su separación. Y por supuesto, en ese momento, las especulaciones sobre el rol de Gamze volvieron a la palestra. Muchos acusaron a Gamze de haber sido el detonante de la ruptura, de haber influenciado negativamente en la relación. Otros defendían a Gamze argumentando que, como hermana, tenía el derecho de proteger a Hande, de velar por su felicidad. El anuncio de la separación fue un shock para los fans, que se habían encariñado con la pareja. Los medios se volcaron a analizar las posibles causas de la ruptura, y las especulaciones sobre Gamze se intensificaron. Se publicaron artículos, vídeos y comentarios en las redes sociales que intentaban descifrar el papel que había jugado la hermana de Hande en la separación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo un drama entre Kerem, Hande y Gamze? La verdad, como suele suceder, es un poco más compleja. Hasta el momento, no hay pruebas concretas que demuestren que Gamze haya sido la causante de la ruptura. Ni Hande ni Kerem, ni Gamze han salido a confirmar o desmentir ningún tipo de tensión entre ellos. Lo que sí sabemos es que después de la separación, Kerem y Hande mantuvieron una relación cordial, al menos públicamente. Se han evitado, pero no ha habido peleas públicas ni acusaciones. Es importante recordar que en el mundo de la farándula, especialmente en el mundo de las redes sociales, las apariencias engañan. Lo que vemos en Internet, en fotos o en publicaciones, es solo una pequeña parte de la historia. Es muy fácil sacar conclusiones precipitadas, basándonos en especulaciones y rumores. La construcción de una imagen pública en las redes sociales es un arte. Las celebridades y sus equipos saben muy bien cómo manejar la información para crear una narrativa que les favorezca. Lo que vemos en las fotos, en los vídeos y en las publicaciones es una versión cuidadosamente seleccionada y editada de la realidad. Es fundamental ser críticos y no dejarnos llevar por las apariencias. Además, debemos tener en cuenta que la relación entre hermanos es única y especial. Es normal que Gamze, como hermana mayor, haya querido proteger a Hande, y que haya tenido sus propias opiniones sobre la relación. Pero eso no significa que haya sido la culpable de nada. La protección entre hermanos es un instinto natural. Gamze, como hermana mayor, probablemente se preocupaba por la felicidad de Hande, y es lógico que quisiera asegurarse de que la relación con Kerem fuera sana y beneficiosa para ella. Tener opiniones sobre la pareja de tu hermano /A es algo común, y no necesariamente implica un conflicto. Lo más probable es que la separación entre Kerem y Hande haya sido el resultado de diferentes factores, propios de cualquier relación, diferencias de carácter, proyectos de vida distintos, incompatibilidad a largo plazo. En fin, cosas que pasan. La vida de las celebridades, aunque glamurosa, no está exenta de las complejidades y desafíos que enfrentan todas las relaciones. En cuanto a la relación entre Kerem y Gamze, es posible que tras la ruptura, se hayan distanciado un poco, como suele suceder en estos casos. Pero no podemos afirmar categóricamente que haya habido un enfrentamiento, o que Gamze haya odiado a Kerem, como muchos sugieren. Es natural que, después de una ruptura, las relaciones con personas cercanas a la expareja se enfríen. En resumen, la verdad sobre el supuesto drama entre Kerem, Hande y su hermana es difusa. No podemos afirmar con certeza que haya habido un conflicto directo, pero es innegable que la situación generó especulaciones y rumores, alimentados por la falta de información oficial. Los medios de comunicación y los fans, ávidos de detalles sobre la vida de las celebridades, se dejaron llevar por las especulaciones y crearon una narrativa que en muchos casos distorsionaba la realidad. Así que, para concluir, la verdad al descubierto, bueno, realmente no hay una verdad única y absoluta. Lo que sí podemos decir es que muy probablemente la situación no fue tan dramática como algunos medios han querido pintar. La relación entre Kerem, Hande y Gamze es privada, y lo más probable es que haya evolucionado de forma natural, sin mayores conflictos. Es importante que como espectadores sepamos discernir entre la información veraz y las especulaciones, y que no nos dejemos llevar por los chismes y los sensacionalismos. Al final, lo más importante es respetar la privacidad de las personas involucradas, y no sacar conclusiones precipitadas basadas en rumores infundados. La vida de las celebridades, aunque pública, sigue siendo personal. El respeto por la privacidad es fundamental.
Aunque los fans sienten curiosidad por la vida de las celebridades, es importante recordar que son personas con sentimientos y que merecen respeto. La especulación y los rumores pueden causar daño, y es importante ser conscientes de ello. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante. Quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final, por su tiempo y por su atención. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hubo un drama real? ¿Tienen alguna otra teoría? Los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.